Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Los trabajos de Eji Elemere en el cielo. Uno de los trabajos más importantes realizados por Eji Elemere en el cielo fue que hizo adivinación para la paloma y el pantano antes de que estos abandonaran el cielo. También hizo adivinación para el proceso de secado de los frutos de palma, Ironin, Imon, Edin, Embini. Él se llamaba Gbakun y o Ugba, Yeke, 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 Difafun, Kpakpa, Kuru, la paloma, o Eyele, Adifafun, Ere, pantano, y Ironin, fruto seco de la palma. Les aconsejó a los tres que hicieran sacrificio para que pudieran vivir en la tierra con paz y buena salud. Debían sacrificar un huevo, la ropa que llevaban puesta, Eka, tallos de vegetales, Eko, masa fermentada de maíz, y Ewo, también llamado Obobo, una ofrenda alimenticia. Solo la paloma y el fruto seco de la palma realizaron el sacrificio como se les indicó. El pantano, Era en Yoruba, o Ekuoro en Bini, se negó a hacer el sacrificio. Después de esto, descendieron a la tierra. Al llegar al mundo, la paloma vivió una vida muy pacífica y saludable, y cada vez que salía a volar, siempre gritaba, Bakun, Difafun, Kapakpa, Kuru o Unión, Ifani, Kureyin, Kureyin, Kureyin. Este es el grito triunfante de la paloma hasta el día de hoy, en el cual le da gracias a Orunmila por haberle hecho la adivinación y el sacrificio, lo cual le ha permitido mantenerse sana y que el progreso le espere en el futuro. Por otro lado, el fruto seco de la palma también se secó correctamente y se conservó bien, mientras que el pantano, que se negó a hacer el sacrificio, permanece enfermo y húmedo hasta el día de hoy.